Un saludo a toda la familia, un saludo a cada uno en su casa, a cada congregante. Vamos a disfrutar el tiempo de congregación, el tiempo de búsqueda de la presencia de Dios. Glorifiquemos al Señor y pidámosle que nuestras almas sean alimentadas, nuestro corazón sea fortalecido en este tiempo. Dios bendiga sus vidas y les permita recibir lo que el Señor está haciendo.
Padre, aquí estamos delante de ti para la gloria y la honra tuya. Oramos, oh Dios, y te decimos, oh Señor, gracias por la bondad tuya, tus muchos favores y misericordia. En medio de lo que nosotros somos, Señor, perdónanos por nuestra carne, por nuestra humanidad, Señor, que se revela continuamente contra ti, Señor, contra lo creado, contra los santos, Señor. Pedimos perdón por ello y te decimos, Señor, vuélvenos. Dice tu palabra, sed santos porque vuestro Padre es santo. Oro, oh Dios, asimismo por aquella persona, Señor, que está por primera vez escuchando tu palabra, Señor, que va a orar, que va a cantar, que va a alabar. Pido, oh Dios, que tú seas el Señor y Salvador de su vida, Señor. Oro, oh Dios, para que la gloria de Dios sea manifiesta a su alma, a su cuerpo y a su espíritu. Se dé a la tarea, oh Dios, de leer la Biblia, de orar y de hacer a Dios su centro en su vida, en su hogar, en su familia, en su trabajo. Asimismo oro, Señor, por los que hemos decidido ser tuyos desde hace mucho tiempo y que estamos caminando, Señor, en el camino de la voluntad de Dios, que estamos todos los días diciendo, Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos hacer lo que la Biblia dice. Ayúdanos porque solo no podemos. Solo tu amor, tu bondad y tu mucha misericordia es la que nos permite estar en lo que realmente somos, Señor. Por eso te decimos, fortalécenos en nuestro ser interior cada día, Señor, para poder tener ojos para verte, oído para escucharte y un corazón entendido, Señor. Oramos, oh Dios, para que los medios que nos regalas, Señor, la luz eléctrica, el internet, el computador, cada cable, los micrófonos, las cámaras, Señor, todo lo que nos regalas sea para tu gloria y para tu honra y tú tomes la autoridad, Señor, sobre ellos. Asimismo, oh Dios, pido con todos los que están conectados y nosotros como familia, como iglesia, nos lleves a ser en la iglesia de nuestro hogar, en la iglesia local y en la iglesia universal, a ser resucitados en ti, en nuestra alma, cuerpo y espíritu, a pertenecerte, Señor. Y a que este tiempo sea un tiempo de alabanza, de adoración, de liberación, de sanidad. Que sea un tiempo de gozo, Señor, porque nos llamas a orar. Todo lo que hacemos es honrar, glorificar y dar gloria a Dios. Por eso, Señor, quita todo cautiverio de nuestra alma, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu y haznos libres por la autoridad de Dios. Haz libre a nuestra tierra en donde estamos. Haz libre a nuestro país. Desarraiga toda obra del diablo y pon tu espíritu, Señor, en liberación a cada uno de nosotros. Danos ojos para verte, oído para escucharte y un corazón entendido. Haznos saber y entender que Dios es real y que lo único que tú quieres es que seamos tuyos para tu gloria y para tu honra. Que todas estas cosas, lo único que están formando en nosotros, Dios tiene el control. Dios es sabio, Dios es bueno. Él es el Señor, Él es nuestro Rey. A ese Dios vamos a alabar, a adorar, a glorificar y a honrar. Tú desde tu casa, nosotros desde acá, pero todos en un solo sentir, glorificar el santo nombre de Dios, su presencia, adorar en espíritu y en verdad y hacer que Dios sea coronado de gloria y honra por nuestros corazones, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a orar, ayúdanos a cantar, a adorar, a predicar. Ayúdanos, oh Dios, a ser limpios, liberados y sanos para ti, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con gracias y por sus atrios con alabanzas.
alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabado sea, Señor. Hemos aprendido que el que te conoce, oh Dios, y sabe quién eres tú, puede ver en todas las cosas, Señor, solo tu bondad, tu favor, que dura toda la vida. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. El Salmo 40 dice: has aumentado, Señor, tus maravillas. Enumerarlas no puedo, Señor. Si yo anunciara y hablara de ellas, Señor, sería un cúmulo de cosas. Y esto es lo que sucede cuando el corazón se discurre esa oscuridad. Entonces podemos ver cómo ha sido de bueno con nosotros, cómo ha sido de grande, de poderoso, oh Dios, cómo ha sido. Son muchas las cosas, tu luz, tu verdad, tu amor, tu compasión, las personas que amamos, los que están a nuestro alrededor, Señor, las circunstancias, cómo nos has provisto, Señor, aún en nuestra pequeñez. Has sido bueno, Señor, has sido bueno en gran manera, y por eso proclamamos, Señor, las alabanzas a Jehová nuestro Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Tú has disipado, Señor, nuestras tinieblas. Señor, has hecho, oh Dios, una senda recta para nosotros. Tú has levantado nuestra cabeza, oh Dios, dice, del muladar. Nos has librado, Señor, nos has mostrado la grandeza de tu mano, nos has mostrado el favor,
Dice, de tu abrigo, porque te amamos, oh Dios, bendito seas. Cada vez somos más conscientes de las alabanzas, cada vez somos más conscientes que tú eres el digno en todo absolutamente, de recibir gloria, honra y honor, porque para siempre es su misericordia. Alabémosle, porque bueno es, y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es, y para siempre será su misericordia. Y para siempre será su misericordia. Y para siempre será su misericordia. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan que el Señor sea enaltecido, y digan que solo Él es poderoso, solo Él es digno, solo Él es, dice, merecedor de toda alabanza, gloria, honra y honor. Señor, nuestro corazón conoce, oh Dios, conoce el lugar donde debemos permanecer, y es a tus pies, Señor. Grande eres, magnífico eres, en potencia y en autoridad, Señor. Cantamos y celebramos tu nombre. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre, el Señor sea enaltecido, el Señor sea enaltecido, el Señor sea enaltecido, el Señor sea enaltecido. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre, el Señor sea enaltecido, el Señor sea enaltecido, el Señor sea enaltecido. Señor, ante tu altar yo cantaré tu majestad. Te bendeciré, te alabaré, me gozaré. Porque tú eres quien me regala tu paz. Tú me das lo que solo no pude encontrar. Me has perdonado todo, me has dado vida nueva, solo por tu amor, Señor. Para ti, oh Señor, es mi adoración, solo para ti. Es tu luz, la verdad, que me guiará a la eternidad. Señor Jesús, quiero ser tu adorador. Señor Jesús, es por ti que me siento tan feliz. Dale gracias a Dios y dile: Señor, tú alumbrarás mis tinieblas con mi Dios. Dice: desbarataré ejércitos, muros derribaré, porque tú eres, Señor, quien me guía en camino de salvación, Señor. Y estamos cantando es solo palabra de Dios, estamos cantando solamente lo que la Escritura dice, proclamando en la alabanza lo que el Señor dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de nada, ni de la tierra ni del cielo, nada de lo que esté en ningún lugar
Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Señor, por eso yo consagro mi alabanza, consagro mi canción, consagro mi corazón, consagro mi oración, Señor, solamente para ti, oh Señor, es mi adoración, solo para ti. Es tu luz, La verdad que me guiará a la eternidad. Señor Jesús, quiero ser tu adorador. Señor Jesús, es por ti que me siento tan feliz. Señor, ante tu altar yo cantaré tu majestad. Te bendeciré, te alabaré y me gozaré. Vamos a decir, y no permitas que nada ni nadie tenga tu alabanza, sino que tu alabanza sea solamente para Él, para el único, para el verdadero, para el Dios que habita en la luz inaccesible, para el Señor de todos los espíritus, para el Dios, dice, de fortaleza y de autoridad. Para ti, oh Señor, es mi adoración, solo para ti. Es tu luz, la verdad que me guiará a la eternidad. Señor Jesús, quiero ser tu adorador. Señor Jesús, es por ti que me siento tan feliz. Señor, no hay nadie como tú. No hay Dios ni en los cielos ni en la tierra, Señor, sino solo tú. Tú eres mi Dios, Señor, y yo te alabo, y yo bendigo tu nombre, y yo soy, Señor, el que publica tus muchas maravillas, Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Dios, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Mira conmigo. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Solo tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo ser. Tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura, Señor, de la santidad de tu nombre, Señor. Tú eres santo, santo,
gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Vamos a decirle que nuestras manos se alzan en dependencia, en rendición. Nuestras manos se levantan en ofrenda grata delante de nuestro Dios, que nuestros corazones se levantan. Vamos a decirle que nuestros corazones se levantan en honra, en gloria y honor solo a Él. Dice, levantando las manos santas, sin ira ni contienda, dice, al Dios de los cielos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Dice, por lo que harás, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe en esta mañana, Señor, recibe en este tiempo, recibe de este pueblo toda gloria, todo honor, todo poder, toda autoridad son tuyas, son para ti, Señor. Solo para ti, mi Rey, mi Dios, mi roca, Señor. Amén. Buenos días a toda la familia. Qué bueno poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Seguir en este caminar, decir que no es algo que de alguna manera nosotros hayamos planeado, que hayamos buscado, no es algo que nosotros hayamos dicho vamos a hacer. Simplemente nos hemos dispuesto delante del Señor y hemos encontrado, precisamente yo he encontrado que cada vez es más certero aquello que Dios nos ha dado. No es de nosotros, es de Dios. Ahora, ¿somos los elegidos de Dios? Claro, tú y yo somos elegidos de Dios, pero ¿cuál es el asunto aquí? El asunto aquí es que creemos sinceramente que
todo esto es una providencia. Y Dios, como Él lo ha dicho, Él va a hacer una obra sobrenatural, va a ser una obra de restauración de todas las cosas. Pero dice que en esto hay ciertos parámetros que nosotros hemos mezclado y esos parámetros son parámetros humanos. Por eso no es mi interés tanto, digamos, hacia afuera, sino lo personal. El que cada uno de nosotros tenga esa conciencia y tenga esa reflexión del Espíritu, reflexión conforme a la verdad de Dios, reflexión conforme a lo que está siendo dicho por Dios, no lo que, repito, no lo que nosotros queramos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque intuitivamente la iglesia desea del Señor. Sin embargo, ese deseo del Señor no es un deseo conforme el llamamiento de Dios, sino que se ha pervertido. Y entonces la iglesia ha mudado de un lado a otro y ha hecho muchas cosas. Y estoy hablando de la iglesia. Pero la restauración que Dios va a hacer, es según los patrones fundamentales del Señor, no según nuestros patrones. Por eso es Él el que camina en medio de nosotros, es Él el que va en medio de nosotros y el que está al frente de su obra. Y si nosotros tenemos algo claro, entonces es que Él puede y tiene la capacidad. Yo confío en la capacidad de Dios, confío plenamente en la capacidad de Dios, que Él puede hacerse entender de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros toma su determinación. Por eso, lo que Dios va a hacer, dice, lo ha hecho en otros tiempos. No, a nosotros nos tocó un tiempo. El tiempo que nos toca a nosotros es un tiempo determinado. No es mejor el antiguo tiempo, no es mejor el tiempo que viene, es el tiempo que Dios nos ha dado. Y a cada uno de nosotros, en ese tiempo que nos ha sido dado, a cada uno de nosotros es dada la oportunidad y dada la ocasión para que definamos. Por eso, aunque yo tome ejemplos contemporáneos y tome lo que estamos tomando, el Evangelio de Juan en el capítulo 6, no tiene que ver tanto con lo que está alrededor, sino tiene que ver con lo personal. Porque lo personal es componente, lo particular es componente del grupo y el grupo es, dice claramente, la muestra de lo que somos cada uno de nosotros. Y entonces, por eso nosotros podemos ver que la mayoría de los seres humanos tratamos de buscar quién se complace con nosotros y quién hace las cosas como nosotros. Y no es de esa manera que el Señor funciona. El Señor habla a cada uno de nosotros, no porque Él sea diferente para cada uno de nosotros, que Dios sí a ti y Dios no a mí. No. Sino enfatizo literalmente es que cada uno de nosotros toma sus determinaciones porque Dios es uno y no hay sombra de variación en Él. Entonces, digo lo siguiente, que si Dios se dispone a hacer ahora esa restauración de las cosas, la restauración total de una iglesia, es una iglesia que conforme al tiempo y conforme a las sazones, Él lo ha dispuesto. Y su caminar es según Él, y Él lo lleva adelante. Por eso, cuando el Señor habla de esto, Él habla de que Él va a hacer estas cosas, dice, conforme a su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu, dice, tiene la esencia y tiene la realidad de las cosas. Por eso el Señor no se va a servir de odres viejos. La expresión que usa Lucas capítulo 5 es que no derramará
no derramará vino nuevo en odres viejos. ¿Y cuáles son los odres viejos? Nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras formas amañadas de hacer las cosas. Por eso la Biblia traza esa restauración como el vino nuevo. Y no es nuevo, sino que nosotros debemos ser renovados en nuestra mente conforme a la palabra de Dios, renovados en nuestra mente conforme a la palabra de Dios, dice, para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Comprende? Renovados conforme a la palabra de Dios. ¿Ya? Y esto es bastante claro. No es sentados en una doctrina. Yo creo que la doctrina, y precisamente, pues no sé si alcancemos a avanzar en capítulos 6, 7, no creo que alcancemos a avanzar, pero dice claramente de doctrina, no la doctrina de nosotros, sino la doctrina de Dios, la doctrina que viene de Él, la enseñanza que viene de Él. ¿Por qué? La enseñanza que viene de Él es perfecta en la palabra. Dice, pero esta concuerda con la palabra viviente, que es Él. La palabra viviente, dice, es la razón de la palabra escrita. Y la palabra escrita concuerda perfectamente con la palabra viviente, aunque nosotros no lo podamos asimilar, aunque nosotros no entendamos ciertas cosas. Yo creo que muy sabio el apóstol Pablo, mostrándonos su grado de humildad, diciendo, en parte conocemos. Y estoy hablando de un hombre que enfrentó cara a cara a un hermanito querido y le dijo, hermano, no puedes andar con ese disimulo. Aquí sí, aquí no, hermano. Dice, no puedes hacer eso. Dice, si tú haces eso, dice, ¿qué podemos esperar de los demás? Y él no lo enfrentó porque supiera mucho, sino lo enfrentó porque es una cuestión que Dios le había dado a él. Ahora bien, muchas cosas nosotros también podemos tomar de la misma palabra que nos pueden dar directrices claras. Pero en cuanto a eso, dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. ¿Cuál es la esperanza? Dice que vaya creciendo nuestra claridad, dice, en la concordancia entre la palabra escrita y la palabra viviente. ¿Por qué? Por eso la Escritura dice que estos concuerdan, el Padre, el Hijo y el Espíritu concuerdan en el testimonio, pero también dice la palabra, la sangre y el agua, el Espíritu y la sangre concuerdan. No hay disensión en ellos, ¿cierto? Por eso no podemos pensar que el pueblo escogido de Dios no sufriera de lo que nosotros sufrimos. ¿Qué fue? Dice, de cierta resistencia, de cierta confrontación, de cierto cuestionamiento. Yo he venido diciendo eso, ¿cierto? Que estamos en un molde y cuando viene el Señor y no cabe en nuestro molde, entonces resistimos esas cosas. Porque el orden es un orden nuevo, es un orden total que el Señor está estableciendo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo esto. Dice, porque lo que el Señor va a hacer es sin precedentes. Y si es sin precedentes, ningún hombre tiene sobre ello ni capacidad ni autoridad. Solo Él tiene la capacidad y solo Él tiene la autoridad. Por eso, mi invitación con todo esto no es que descalifiquemos aquí, descalifiquemos allá y levantarnos nosotros con la razón. No, sino invitarlos precisamente a que personalmente, particularmente, atendamos, dice, en lo que el Señor está hablando para llevar a cabo la obra de este último tiempo, la iglesia que Él ha prometido. Una iglesia, dice, que de los dos, judíos y gentiles, hizo un solo hombre creado según Cristo para la gloria del Señor. Y esto es lo que venimos trazando. ¿Por qué?
para expresarlo, y lo trazo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 de Juan, que hemos venido hablando, cómo hubo ciertas incomodidades, cierto cuestionamiento y ciertas expectativas distorsionadas. Pero el Señor es uno solo, y yo lo estoy reiterando, el Señor es uno solo y no cambia. Entonces, cuando el Señor lo promete, el Señor espera que el pueblo lo espere. Cuando el Señor aparece, entonces la idea era que la aparición del Señor, dice, llevara a ese pueblo al crecimiento en la progresión del propósito de Dios, ¿cierto? Vamos creciendo en el propósito de Dios, ¿cierto? Pero, ¿qué sucedió? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces el Señor se cruzó de brazos, se opacó y dijo, no, ya no. No, dijo, más a los que le recibieron. Y entonces dice, aunque no el total de lo que él quería, y esto es un misterio en la voluntad de Dios, claramente es un misterio en la voluntad de Dios que ha acontecido a Israel endurecimiento por un poco de tiempo, y abrir el lugar a la iglesia, abrir el lugar a lo que Él ha dicho, abrir el lugar a lo que Él prometió de un pueblo que sería guiado por el Espíritu Santo. Abrir el lugar, dice, y que se diera en ese tiempo. Pero cuando vienen los suyos, entonces los suyos no le reciben. Porque se habían envejecido sus odres y no cabía el vino nuevo. Muchos se reventaron, muchos odres se reventaron y se echó a perder tanta palabra de Dios que el Señor les dio. Y con mucha tristeza el Señor en algún momento dijo, de verdad que todos los milagros que se han hecho aquí y ustedes no creen, y todo lo que se ha hecho y ustedes no creen. Dice, si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho siquiera la mitad de lo que se hizo aquí, dice, a tiempo que se habrían convertido. Y si en Sodoma y en Gomorra se hubiera hecho esto, dice, se hubieran convertido. Dice, pero el juicio es dice, ay de ti, ay de ti. Y no estoy hablando de los lugares como tal, estoy hablando de la dureza del corazón. Que el pueblo que debía transitar en la senda del Señor y caminar en la senda del Señor, se resistió al Señor. Se resistió a la senda del Señor. Se resistió al caminar en el Señor. Por eso he tomado el Evangelio de Juan, rescatando este hilo de cómo la aparición del Señor puede convertirse en algún momento en algo que no es aceptado. Vino a los suyos no le recibieron. No recibido, vino a los suyos no le aceptaron. Dice, pero a los que le recibieron, porque el anuncio del Señor no disminuye, el anuncio del Señor no cesa, sino el anuncio del Señor, dice, se muestra. Y si hay una característica del Evangelio de Juan, es la claridad, la sencillez y la claridad. ¿Sí? Pero esa sencillez y esa claridad en la exposición del Señor es más resistida por lo que hay en los corazones que por lo que puede haber en determinado momento de falta de entendimiento o falta de explicación, porque el Señor lo explica. Una expresión que usa el Señor con Nicodemo, mira, si te hablo de las cosas terrenales y no entiendes, dice, ¿cómo será si te hablo de las celestiales? Dice, ¿eres tu maestro Israel? ¿No sabes estas cosas? Te he hablado de cosas terrenales y no las entiendes. ¿Qué tal si te hablo de las espirituales? Por tanto, es necesario, y habla del Hijo del Hombre que será levantado. Porque eso es conforme a lo que les había sido adoctrinado a ellos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Ahora bien, ubiquémonos en el pasaje de Juan capítulo 6, para decir que Juan capítulo 6 nos muestra cómo el Señor
cuando aparece, muestra la esencia, muestra el carácter de su ofrecimiento. Pero cuando tú pierdes la esencia y el carácter de su ofrecimiento y distorsionas la expectativa, entonces no es simplemente una corrección, no es simplemente corregir el rumbo. Claro, esa es la conversión, no es simplemente corregir el rumbo. ¿Sucede qué? Dice, sucede la contradicción. Y tiene que haber una determinación en tu corazón. No porque lo entiendas, sino porque lo aceptas. Y esto parece dogmático, esto parece impositivo. No, no es impositivo. No es impositivo. ¿Sí? Es sencillo. Es sencillo. Nosotros muchas veces no creemos en ciertas cosas. Hace algunos años nos contaban de alguien que que vino una persona que venía del metro, estoy hablando del metro de Nueva York, y le cuenta a otra persona, le dice, imagínense que venía en el metro y había un señor que estaba con un aparato y estaba hablando, era como un teléfono y estaba hablando, y hablaba y hablaba y hablaba, y la otra persona lo mira y le dice, ay, ahora usted me va a creer a mí que va a poder uno hablar por teléfono así. No, los teléfonos están de cable y era el tiempo en que no habían todavía teléfonos celulares. Y esta persona creyó que se estaban burlando, porque no conocía en ese momento la tecnología. Ahora no estoy hablando porque los celulares sean grande tecnología ni pequeña tecnología, lo hablo es porque nosotros nos resistimos cuando tenemos una expectativa y nos aparece la esencia de esa expectativa, nos resistimos porque nosotros estamos dentro de un molde. Y entonces, cuando aparece el Señor y ellos tienen una expectativa terrenal, entonces hemos dicho que ellos esperaban un reino terrenal. Pero el Señor no venía a ofrecer un reino terrenal. El Señor no venía a ser proclamado como un rey terrenal. El Señor venía a ser adorado por cada uno. Y por eso los que esperan un reino terrenal van a tener una contradicción con el Señor. Porque el reino del Señor es un reino espiritual. Porque el reino de Dios no consiste, escúchalo bien, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Romanos 14. Yo estoy hablando desde Romanos 14, ¿cierto? Cuando una persona está esperando ser librado de sus enemigos exteriores, dice, no puede entender el reino de Dios, ¿cierto? Por eso ellos esperaban un reino terrenal. Y entonces el Señor se aparece y ellos riñen con Él, porque lo que el Señor plantea riñe con ellos, ¿sí? Y Él simplemente dice, mi reino no es terrenal. Y entonces uno puede ver en este sentido cómo es la sabiduría del Señor, ¿cierto? Lo que nosotros leemos en el verso 15 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, capítulo 6 del Evangelio de Juan, Juan 6, 15, dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él. Bueno, el verso 14 dice, aquellos hombres entonces, ¿cuáles hombres? Los que comieron, 5,000 hombres. 5,000 hombres, ¿cierto? Dice el verso 10 al final, se recostaron como el número de 5,000 varones. Varones. Ahora voy a hacer una cuenta. Dice que todos esos hombres, 5,000 varones, dice verso 15, entendiendo que Jesús, que iban a venir 5,000 hombres a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dice, ¿por qué? Su reino no es terrenal. Entonces, planteo lo siguiente, para sintetizar un poquito. El que espera un reino terrenal riñe con el Señor, porque el carácter principal del reino de Dios es
es espiritual. ¿Ya? El reino de los hombres, y por eso Él dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, dice, los sujetan. Dice, con ustedes serán servidores. Y esto riñó con ellos. Entonces, el reino del Señor es espiritual. Ellos esperan un reino terrenal. Y esto dice, cierne la criba. ¿Ya? Mucha gente quería hacerlo rey, pero el Señor dice, yo no quiero que muchos me hagan rey, yo quiero ser el rey en tu corazón. Dice, y es un rey espiritual. Y sigue hablando el Señor. Ellos esperaban un pan terrenal y el Señor ofrecía un pan espiritual. ¿Sí? El Señor ofrece un pan espiritual, dice, pero ellos buscaban al Señor, verso 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Entiendes? Entonces, esta gente buscaba un pan terrenal, pero el pan que se ofrecía era un pan celestial. Entonces ahí tenemos el contraste, verso 27. El Señor les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Entienda lo siguiente, cuando mi expectativa es un pan terrenal, es decir, mi satisfacción terrenal, mi necesidad, ¿y quién no tiene necesidades? Tenemos un virus que nos tiene corriendo, una bacteria que nos tiene corriendo a todos. Alguien dice que no es bacteria, que sí es bacteria. Que no es bacteria, que sí es bacteria. Una bacteria que nos tiene corriendo a todos, que nos hace ver como apestosos los unos a los otros. Y tenemos muchas necesidades aquí, pero esa no es la real necesidad. La real necesidad es espiritual. Por eso el Señor dijo, trabajen por el pan. Dice, verso 27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, cuando yo espero un pan terrenal, espero que Dios supla necesidades terrenales, voy a reñir con el Señor porque mis expectativas no pueden ser suplidas por el que ofrece un pan espiritual. ¿Sí? Y esto fue para ellos un tropezadero, ¿cierto? Ahora, cuando el Señor está aclarando esto, a mí me encanta, yo he dicho que no se trata de ninguna manera, no se trata de hablar cosas escondidas, cosas secretas, cosas que nadie pueda entender. No, al contrario, el problema del Señor con nosotros es que Él es la luz y descubre todas las cosas. Ve y llama a tu marido. Esta mujer queda de una sola pieza. ¿Sí? Ninguno puede venir en pos de mí si ama más las riquezas que a mí. O sea, ¿qué confusión hay en eso? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Renuncia. ¿Sí? O sea, Dios no tiene cosas secretas. Dios no tiene cosas veladas. ¿Entiendes? Lo que quiero decir es, el Señor no vino a hablar circunstancias que no fueran alcanzables. No, el Señor vino claramente. Y dijo las cosas claramente. Entonces, cuando les habla del pan que a vida eterna permanece, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y el Señor les dice, bueno, crean en mí. Ellos acababan de ver el milagro de los panes en el desierto.
¿sí? Y lo lindo de esto es que el Señor va a la persona directamente, a la persona directamente. Entonces, verso 30. Bueno, el verso 29 dice, Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí se señala, dice, crean en el que Él ha enviado. ¿Cierto? Entonces ellos le citan en el 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? O sea, tú diste pan a 5,000 varones, oraron 12 cestas, comieron mujeres, comieron niños. Dice, tú hiciste eso. Pero, dice verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Usted sabe cuántos había en el desierto, Señor? ¿Usted sabe cuántos había en el desierto? En el desierto había más de 5,000. En el desierto había 2 millones de personas. Eso sí es señal. Eso sí es señal. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, y le sacaron la Biblia. Le mostraron la Biblia, le dijeron, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo les dio a comer. ¿Sí? Ellos decían, nosotros conocen, bueno, que hablamos de milagros, Moisés hizo uno grandísimo. Dice, mucha gente comió en el desierto, pan del cielo les dio a comer. La respuesta del Señor para estas personas, directa, la respuesta para estas personas del Señor, verso 49, ¿cuál es la respuesta del Señor para ellos en el verso 49? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque, y el Señor lo aclara a partir del verso 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio, y el Señor no estaba negando la Biblia, dice, no os dio Moisés el pan del cielo. Dice, la esencia del maná, dice, era celestial, porque sus padres comieron el pan, pero murieron. No fue lo que, y ellos, como sabían la Biblia, sabían a qué se estaban refiriendo. Sabían a lo que el Señor se estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque de los más de ellos no se agradó el Señor, por lo cual sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estoy hablando de 1 Corintios 10. Aunque comieron pan en el desierto, aunque comieron pan, entre comillas, del cielo en el desierto, murieron porque no reconocieron la esencia de ese pan. No reconocieron que no era solamente la necesidad física. Ahora, entienda claramente que este pasaje que está citado de Deuteronomio. Y el Deuteronomio cita las jornadas en el desierto, que el Señor nunca los desamparó, pero que ellos murieron en el desierto porque no creyeron. Entonces no les sirvió comer del pan que Dios les había provisto, porque no creyeron al pan que Dios les había provisto, que no era el físico, sino era el espiritual. ¿Entiendes? Por eso el Señor se toma la libertad y por eso cuando el Señor responde en el verso 49, vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron, les está citando la Escritura también, aunque no lo hace literalmente, les está diciendo, es el pueblo que ha tentado al Señor 10 veces, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, comieron el pan, pero no pudieron reposar en Dios. Comieron el pan, pero no pudieron creerle al Señor. Sus almas no quedaron satisfechas. ¿Por qué? Porque ellos estaban pendientes de sus necesidades. Por eso, Dios no es el Dios de las necesidades que demanda un hombre. Dios es el Dios de la satisfacción que sustenta al ser humano. ¿Entiendes?
Y esta es la claridad que hace en el verso 32, que es lo que me interesa que tú entiendas. Que no importa otra cosa sino, dice, lo que el Señor ha provisto para los hombres. Verso 32, repito, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Qué es lo que sustenta a un hombre? Mire lo que dice el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dice, da vida al mundo. ¿Ya? Miren, cuando una persona suple y busca sus necesidades físicas y se enfoca en eso, no hay límite. No hay límite. Cuando precisamente dice, tienen hambre, cuando tienen sed, estas personas tienen algo real. Pero dice, todo eso es símbolo, como el Señor lo dijo en Deuteronomio 8, como el Señor lo dice, para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dale tú a una persona que no esté en el lugar, es decir, que no esté en el Señor, en el lugar correcto, en la actitud correcta con Dios, súplele una necesidad a una de esas personas. Esa persona no estará satisfecha. Por eso la Escritura dice, es mejor un bocado seco y en paz que una mesa llena, pero en contiendas. ¿Por qué dice esto? Porque la satisfacción del hombre está en el corazón. La satisfacción del hombre está dentro de él. Por eso a una persona, tú le puedes dar un supercoco partido por la mitad, pero si esa persona está agradecida, esa persona tiene satisfacción en el corazón, eso le será suficiente. Pero si no tiene satisfacción, nada, ni todo el paquete de supercocos, ni toda la comida, ni nada lo podrá satisfacer. Por eso, ¿en qué cayó Sodoma? En abundancia de pan, en abundancia de ociosidad, en soberbia y en falta de sensibilidad al necesitado. En eso cayó Sodoma. Y esa necesidad no pudo ser suplida con todo lo que tenía, aunque la disimule. Por eso, lo que dice el Señor, dice, no os dio Moisés el pan del cielo. Dice, esto les estoy ofreciendo. Dice, el verdadero pan del cielo. ¿Sí? Ahora bien, el verso 33 dice, porque el pan del cielo, o sea, el verdadero significado del maná es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, claro, cuando uno dice, es cierto, sí, y es como, es siempre la misma cosa, ¿no? Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? La mujer samaritana, dame de esa agua, ¿sí? Dame de esa agua. Nicodemo, la mujer samaritana. Y ahora estos le dicen, Señor, danos siempre ese pan, ¿cierto? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere tener satisfacción en el corazón? ¿Quién no quiere tener descanso y reposo en su alma? Todos queremos tener eso, ¿cierto? ¿Quién no lo quiere tener? Pero es que eso no viene de las cosas, eso no viene de lo que está afuera, eso viene de lo que Dios me da. ¿Y qué es lo que Dios me da? Porque ellos, al igual que lo que estamos diciendo, le decimos, Señor, danos siempre ese pan, ¿cierto? Y si nosotros revisamos en la Escritura, siempre hubo un deseo genuino de esas cosas, solo que
esto es conforme al que Dios muestra. ¿Quieres un rey? Sí. Bueno, te voy a dar un rey, pero, dice, ¿quieres un rey? Sí, pero te voy a dar un rey en tu corazón. ¿Quieres un pan? Sí, pero te voy a dar un pan, dice, que a vida eterna permanece, aunque tengas hambre, porque es que la escritura dice, y te afligió y te hizo tener hambre, para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Te das cuenta? Porque el hambre es algo real, la sed es algo real, pero la satisfacción no está del hambre ni de la sed. La satisfacción está en reconocer nuestra verdadera necesidad. Y aquí está. Lo precioso de esto es que cuando dicen, Señor, danos siempre ese pan, entonces el Señor se ponen, Él no se va por las ramas, Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, ¿entiendes? Él se señala como persona. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y entonces ahí comienzan las cosas a ponerse difíciles. Del verso 34 al verso 40 está la explicación. No voy a entrar muy profundo en esto porque se nos va el tiempo. Del verso 34 al verso 40 está la explicación de la centralidad del ofrecimiento de Dios. Lo que significaba el maná, lo que significaba el reino de Dios, lo que significaban todas las cosas. Estaba la centralidad de lo que Dios ofrece. Estaba la centralidad. Y esto es una criba, porque se remece. Esto es una criba porque se mueve y queda solo el grano limpio. ¿Sí? Entienda, cuando la criba se mueve, dice, lo que no es grano va cayendo. Cuando la pala avienta, dice, el viento se lleva, ¿sí? Con la pala se levanta el grano, dice, y lo que no es grano se lo lleva el viento. Dice viento de doctrina, el viento de doctrina se lleva las cosas. Entonces, cuando una persona no es grano, sino es pura paja, se avienta y se lo lleva el viento de la doctrina. Yo he dicho que una de las doctrinas más peligrosas que ha habido es la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad. Dice que somos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios capítulo 4. Ahora, el Señor no habla con ejemplos en ese momento. Dice, yo soy. Dice, yo soy claramente. Verso 35, yo soy el pan de vida. Él se pone como el centro del ofrecimiento de Dios, que da satisfacción, que da sustento, que da vida. Vida eterna. ¿Qué es vida eterna? La vida eterna es la que no perece, la que no disminuye, la que no acaba, la que no cambia, la que no perece, la que permanece. Esa es la vida. ¿Entiendes? Como a nosotros la edad nos hace disminuir en vigor, o sea, la fuerza que nosotros tenemos como hombres, dice, es temporal. Un día los fuertes estaremos encorvados. Un día, incluso dice Eclesiastés, las muelas, cesará el ruido de las muelas porque se disminuirán, se van cayendo. ¡Ay! ¿Sí? Y así es, así usted se compra una caja. Ese es el asunto, pero disminuirán las muelas. ¿Sí? Ahora, dice, lo que yo he venido a dar es esta vida. Por eso Jesús como persona se pone en el centro del ofrecimiento de Dios. Él, lo que ellos estaban viendo, lo que en ese momento estaban viendo, se pone en el centro del ofrecimiento de Dios.
Dice, no es el pan, no es el reino, dice, soy yo. Y entonces, esta criba, cuando el Señor hace estos contrastes, entonces esto cada vez se va reduciendo más. Esto cada vez se va reduciendo más. Por eso nosotros predicamos la exclusividad de Cristo. Cristo es exclusivo. Cristo excluye todo lo que no es Él. Y lo digo claramente, si alguno no está en Cristo, no es de Él. ¿Entiendes? Esto es exclusivo. Entonces, ¿qué produce? Y vuelvo y repito, en el pueblo al cual el Señor le estaba hablando, porque Él le estaba hablando a personas que conocían el Evangelio y estaban esperando. ¿Qué produce una expectativa errónea? ¿Qué produce una expectativa errónea? Dice, cuando no hay conversión, ¿qué produce una expectativa errónea frente a la centralidad de Cristo? Verso 41. ¿Sí? Murmuraban entonces de él los judíos. Murmuraban. Ellos entendieron bien. ¿Por qué murmuraban? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos habían entendido bien. No es que no hubieran entendido. ¿Cómo va a decir que usted descendió del cielo? Que usted es el pan y que usted descendió del cielo. ¡Ja! Murmuraban. Y muchos han murmurado, ¿cierto? En el pueblo de Dios. Y han disminuido el ofrecimiento de Dios. Y han disminuido el ofrecimiento de Dios tanto que tienen que poner un reino terrenal, tienen que poner intercesores santos, y tienen que poner ritos, tienen que poner muchas cosas para añadirle a Cristo. Cristo es suficiente. Por eso dice, no hay en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Entonces, la centralidad de Cristo, dice amenaza, dice confronta, dice incomoda a aquellos que buscan satisfacer sus propias necesidades, porque todavía estamos hablando de ese pan, ¿cierto? Ahora bien, dice murmuraban, y hoy hay una murmuración grande, hoy hay una murmuración. Ahora lo que dice el verso 41 es que murmuraban entonces de él los judíos. ¿Entiendes? Los judíos. La gente que esperaba que Dios contara con ellos. Pero esto produce murmuración. La centralidad de Cristo, la centralidad del ofrecimiento, la esencia del ofrecimiento de Dios causaba murmuración en ellos. Y entonces dicen, verso 42, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Y entonces el Señor simplemente le dice, no murmuren. 43, respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y vuelve otra vez el Señor. Vuelve el Señor. Dice, a reiterarles a ellos. Dice claramente, porque muchas veces nosotros creemos que se malentendió. No se malentendió, se entendió claramente. Lo que pasa es que hay intereses en juego. Y esos intereses, como el fuego va sacando la escoria, los intereses van brotando a medida que la luz se va haciendo más clara. ¿Entiendes? Ahí se van exponiendo. Por eso me encanta escuchar al Señor tan sencillo. Eres tu maestro, Israel. El Señor no comenzó diciéndole, es que usted es un maestro, venga yo le explico. No, el Señor le dijo, no, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo puede hacerse esto? El Señor le dice, no es de la carne, es del agua y del espíritu. Y dice, pero ¿cómo puede hacerse esto? Y dice, a ver, no trate de explicar. ¿Sí se da cuenta cómo lo lleva el Señor?
El Señor lo lleva sencillamente. A la mujer samaritana la lleva sencillamente. Dice, mira, tú me hablas, tú me dices de esto. Dice, pero yo tengo un agua que te puede quitar toda la sed. Y ella le dice, bueno, eres mayor que nuestro padre. Entonces el Señor le dice, yo tengo una fuente. Si conocieras, si supieras, y la lleva, y la termina enfrentando, ¿cómo? Diciéndole, ve, llama a tu marido. ¡Pa! Ella queda de una sola pieza. Y así es el Señor. Reitera que no es que no hayan entendido, sino que no han querido creer. ¿Por qué? A Él se le acepta y a Él se le cree como el centro del ofrecimiento del Señor. Y entonces vuelve otra vez el Señor a retomar y les reitera a ellos, ¿no? Entonces, del verso 45, 46, ¿cierto? Y vuelve y retoma el verso 49 que leíamos. Dice, no tiene ningún sentido recibir el favor de Dios si no entienden la esencia del favor de Dios. Estoy hablando del verso 49. Repito, la esencia del verso 49 es, no tiene ningún sentido recibir los milagros de Dios si no entendemos la esencia de los milagros de Dios. 9 leprosos siguieron al templo a presentarse a los sacerdotes. Uno solo volvió a recibir salvación. Porque la esencia de la sanidad del leproso era, la limpieza que solo puede traer el Hijo de Dios. ¿Entiendes? 9 no lo hicieron. Por eso, vuelvo y repito, verso 49. Ustedes perdieron el sentido. Porque los milagros de Dios no fueron recibidos espiritualmente, sino físicamente. Y entonces, verso 50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Planteadito. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y vuelve otra vez, yo. Él no dice, les voy a dar, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué produce la intensificación de la luz? ¿Qué produce la intensificación? Es decir, ¿qué produce la explicación de la verdad? Verso 52. ¿Qué produce? Entonces los judíos contendían. ¿Te das cuenta? ¿Qué produce? Contención. Contendían cuando Jesús expone que es el que da la vida eterna. Él es el que da la vida eterna. Contendían. Ahora, ponga mucha atención. Dice, los judíos contendían entre sí. Entre sí. No estaban contendiendo en ese momento con el Señor. Claro, el Señor les causa alguna incomodidad a la mayoría, pero dice contendían entre sí. Entre ellos había quienes determinaban creerle y había otros que determinaban no creerle. Estaban contendiendo entre ellos. ¿Cómo puede éste darnos a comer de su carne? Esa contención demuestra la claridad de la condición personal. Ese cuentico de que todos, no, todos no, usted. No, es que yo, él, no. Es usted, cada uno. Por eso dice que los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús les vuelve y les dice, de cierto os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es comer? ¿Qué es, así como dije, qué es la vida eterna? ¿Qué es comer? ¿Qué es comer su carne? ¿Qué es beber su sangre? Comer su carne es para sustentarme de Él, ser sustentado por Él. Él me sustenta en mi diario. ¿Sí? Cuando nosotros celebramos el matrimonio, ponemos dos copas, y en las copas se representa la vida de cada uno, la vida del novio, la vida de la novia. Entonces, él debe tomar toda la vida de la dama y beberla, y ella debe tomar toda la vida de él y beberla. ¿Para qué? Para que él sustente la vida de ella y para que ella viva por él, para que ella, dice, se sujete a él y él viva para ella. ¿Te das cuenta? Por eso el matrimonio es un símbolo perfecto de la relación con Cristo. ¿Cuál es la relación con Cristo? Yo como su carne, bebo su sangre para vivir no en mi independencia, no porque Él me, no, sino vivir por Él, para Él, sustentado por Él. Por eso dice que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, comí su carne, vivo por Él, para Él. Y esta es la razón que el Señor nos haya dado el matrimonio. ¿Comprende? Para que ella viva sustentada por Él. Y para que Él viva para ella, que eso es lo que hace Cristo. A esto se refiere con el sustento. Cuando yo permito que Él sea mi sustento, ya no importa si la higuera no florece. Ya no importa si en las vides no hay fruto. Ya no importa si los ganados no dan su mantenimiento. Ya no importa. Ya no importa si las ovejas no están en los corrales. Dice, ¿por qué? Dice, con todo yo me alegraré en Él y me gozaré en Él. ¿Te das cuenta? A esto es lo que se refiere. Mi gozo no disminuirá, mi sustento no disminuirá. Y con el Señor es más que cierto. Por eso dice, tiene vida eterna. ¿Comprendes? Cuando Él es el que me da vida, cuando yo tomo su vida, dice, esta vida es la que me sustenta. Y entonces ya en el verso 54 habla de resurrección. Esta contención es directa, esta contención es muy, porque ellos no pueden aceptar esa exclusividad que yo tenga que vivir para esa persona. Si sucede con los casados, alguien le decía a mi esposa, dice, ay, esposito, todo el tiempo, ay, esposito, déjelo, deje usted. Y eso que nosotros somos simplemente una pareja que de vez en cuando nos jalamos la moña, pero no más. En la relación con el Señor hay un sustento real. En la relación con el Señor hay un sustento para vida eterna. En la relación con el Señor hay un alimento, dice que nos trae vida eterna, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Comprendes? Cuando uno le dice a una persona que Jesucristo es la esencia fundamental de su sustento, esa persona dice, sí, pero es que yo tengo que trabajar. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Te das cuenta? Disminuir por cualquier cosa. ¿Sí? Y era lo que el apóstol Pablo decía, tengan mucho cuidado.
Porque el diablo nos ha dado razones, el diablo nos ha dado motivos, el diablo nos ha dado numerales para no depender de Dios. ¿Tienes hambre? Di que las piedras se conviertan en pan. Usa el poder de Dios para suplir tu necesidad. Contrario a lo que dice el Señor, te dice tener hambre para que aprendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es totalmente diferente. ¿Sí se da cuenta del contraste? Ahora, ¿qué quiero decir? Que esto es real en el pueblo de Dios. Que muchas personas sí quieren a Cristo y otro poquito. No están satisfechos solo con Cristo, sino que nos aferramos a otras cosas, tomamos otras cosas, buscamos otras cosas, abrazamos otras cosas. ¿Sí? Y esto es lo que el apóstol Pablo dice: vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vivir por Él, vivir para Él, vivir con Él. ¿Entiendes? A esto es lo que se refiere la Escritura. Por eso yo soy muy claro, ya no vivo yo. Así que cuando la llamen a usted, le digan: China, la necesitamos. Usted simplemente diga: ya no vivo yo. Yo soy casada. Ya no vivo yo. Yo soy casada y ahora no se ponga como me ponen algunas casadas: amor, es que me invitaron y yo quiero ir y es que por favor. Y el Señor muchas veces le dice a la iglesia: pues vaya a ver, ¿cierto? Y no se refiere al señorío del hombre, se refiere a la sincera fidelidad de Cristo. Ser sinceramente fieles a Cristo, ser sustentados por Él, vivir para Él. Mi vida en ti, por eso es la carne y es la sangre. La voluntad y la vida son para ti. Ahora, este asunto no produce ninguna unidad. ¿Se da cuenta? Murmuración. ¿Se da cuenta? Verso 52. Contienda. Esto no produce unidad porque cada uno toma sus determinaciones. Cada uno toma sus determinaciones. Verso 60. Cada uno toma sus determinaciones. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, esto les decía: ¿están ofendidos? ¿Están ofendidos? ¿Esto les ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre. Y entonces les narra hasta el verso 65. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado el Padre. Es decir, si no recibe lo que el Señor le está dando, dice: no puede en absoluto. Si no acepta lo que el Señor le da, entonces se va a equivocar. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Dejaron de ser discípulos. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y esto es clave. Muchas personas se vuelven atrás por una determinación de no darle al Señor la exclusividad en sus vidas. Y no estoy hablando de ser misioneros. Estoy hablando de seguir al Señor, al modo del Señor y al propósito del Señor. Tremendo. Por eso las deserciones están a la orden del día, porque cada uno toma sus determinaciones. Yo sé que tú eres un papá y quieres lo mejor para tus hijos y les predicas a tus hijos. Pero si les predicas a tus hijos, tú también tienes que tomar tu determinación, querido papá. Tú tienes que tomar tu determinación. Por eso las determinaciones producen deserciones. Cuando una persona se determina a seguir al Señor, dice claramente: la senda con el Señor, dice, es personal. Pero muchos determinaron
no, hasta aquí llegué yo. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ten mucho cuidado, querido. Ahora, mire lo que pasa en el verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Cuántos iniciaron? 5,000 varones. Haga la cuenta conmigo. 5,000 varones, 5,000 mujeres y 2,000 niños. ¿Cuántos? 12,000. No pelee conmigo. 5,000 varones, 5,000 mujeres y 2,000 niños. 12,000. ¿Cuántos hay ahorita? 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Dice, ¿a quién iremos? El apóstol Pedro dijo, Señor, nosotros hemos comido, dice, de ti y estamos satisfechos. Porque las palabras que el Señor dice, 63, son espíritu y son vida. Pedro ya tenía satisfacción en su corazón. La gente se va, dice, sí, pero yo no tengo otro lugar. Yo me siento satisfecho contigo. Yo quiero que tú me sustentes, Señor. Pero el verso 70 también es cierto. Le respondió Jesús, ¿no os he escogido yo a vosotros a los 12 y uno de vosotros es diablo? Esto es real, querido. Esto es real. Los que sí están determinados por el Señor y siguen adelante, los que vuelven atrás, pero también los que aún entre los 12 están bajo el espíritu del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Sino que niega que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Este es un problema que hay en la iglesia. Hay un espíritu de anticristo en vigor. Por eso el apóstol Juan lo aclara en 1 de Juan capítulo 2, diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros oísteis, el anticristo viene. Ya hasta ahora han surgido muchos anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Los que buscan un reino terrenal, los que buscan un pan terrenal, los que buscan que Jesús les ayude en sus empresas, pero no quieren ser verdaderamente discípulos del Señor. ¿Entiendes? Por eso yo sí creo que esto es muy real para el tiempo de hoy, en el pueblo de Dios. Yo sí creo que esto es bastante real. Y quiero pedirte a ti que reevalúes cuánto del Señor estás aceptando, cuánto del Señor te está alimentando, cuánto del Señor te está sustentando, para que tengas la responsabilidad, dice claramente, de seguirle a Él y saber hacia dónde te lleva Él, en el propósito de Él. Por eso estos pasajes a uno le hacen ver que la senda del Señor es clara, no es difícil. La senda del Señor es clara, pero sí hay que ser determinantes. ¿Qué quieres tú? ¿Y a qué vienes tú? Vamos a orar y a entregarle este tiempo al Señor. Pidámosle al Señor que nos haga comprender que el ofrecimiento de Dios es exclusivo y que lo que el Señor pretende es que en nosotros esté su vida manifestándose, dice, en medio de todas estas cosas. No es que tú no entiendas, sino es que tú determines. Y a veces nosotros decimos, y no son cosas dogmáticas, a veces nosotros decimos, no importa que no entiendas. Lo que pasa es que es el corazón y la actitud la que deben estar puestas donde debe ser. Yo he visto mucha gente que tiene mucha capacidad, pero su corazón no puede aceptar el sustento que viene del Padre, el pan que viene del cielo. Y añaden cosas, responsabilidad, capacidad, alternativas, sueños, y no pueden solamente ser sustentados por el Señor. Yo oro para que nos demos cuenta que Jesús es el único que puede dar vida eterna, porque a este señaló el Padre. No equivoques tus expectativas con un reino terrenal, con un pan terrenal y con algo más adicional a Cristo.
Fíjate cómo se levanta en medio de la explosión de muchas personas, de la gran multitud del versículo 1 y del versículo 2. Dice, se levantan tantas decisiones. Por eso el que toma la determinación hoy no es el Señor, sino tú. Porque el Señor dice, está ofreciendo el verdadero pan, el verdadero sustento. Dice, para que el que en Él crea sea alimentado y tenga vida eterna, como Él lo dice. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vuestros padres comieron pan en el desierto y murieron. Y yo oro para que hoy, cuando tú entiendas esto, le digas al Señor, perdóname por andar buscando la satisfacción de mis necesidades, que cuando no tengo me las invento. Perdóname por andar enfocado en mis necesidades, que hoy serán muchas y mañana también. Pero perdóname, Señor, y no entender el sustento de mi alma que eres tú, Señor. Y le quiero el sustento de mi alma por encima de cualquier necesidad. Enséñame que debo vivir por toda palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias por esta mañana. Bendice a cada familia, susténtalos con el verdadero pan que descendió del cielo. Padre, que esto los traiga a vida eterna. Muchas gracias en el nombre y en la autoridad de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor por sus vidas. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos mañana tempranito que compartan con nosotros. Dios les guarde.